La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Estamos hablando de 6.200.000.000.000 de pesos. Y bueno, vamos a ver cuáles son los ganadores, cuáles van a ser los perdedores. Resulta que el INCO, el Instituto Mexicano por la Competitividad, que bien dirige nuestra colega, nuestra colaboradora Valeria Moy, hizo un estudio al respecto y saludo precisamente a Valeria Moy para que nos cuente lo que encontraron. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches. Bueno, el documento, por cierto, lo puede usted consultar en la página del IMCO porque yo de ahí lo saqué, como siempre hago de los buenos documentos que hace el IMCO. Valeria, perdedores, pues, empecemos mejor con los ganadores. ¿Quiénes son los ganadores de este presupuesto? A ver, Leo, tú hablabas hace un momentito de la cobija, ¿no? Si la cobija Sí. siempre se está jaloneando y verdaderamente nunca alcanza para todos los que quieren. Me parece completamente normal, los recursos siempre son escasos, este jaloneo siempre se da. Lo que llama la atención de este presupuesto es que este año la cobija es más chiquita. O sea, ahora literalmente, bueno, no literalmente, pero la Sí. cobija es más chiquita, disminuye 0.3% frente al presupuesto que estuvo en vigor para este año. Eso es muy raro, Leo. Normalmente vemos que los presupuestos van subiendo, normalmente lo hemos visto a lo largo de los años, unos años más, unos años menos, pero en este año lo que estamos viendo es que lo que se presupone gastar para 2021 es menos de lo que se presupuestó para 2020. Entonces, ya de entrada... Menos en términos nominales y por lo tanto reales, descontando la inflación aún más. Menos en términos reales. Con la inflación okay. está poquito, pero en términos reales disminuye. Okay. Ahora, eso es bien importante porque en términos generales, pues el gasto público se hace más chico en un año que va a ser profundamente complicado. Pero más allá de si estamos de acuerdo en que debería de haber un gasto contracíclico o no, que ese yo creo que es un tema que podríamos debatir, claro, dentro del propio presupuesto hay algunas cosas que llaman la atención. Algo que ha estado muy en boca de todos es lo que se le da, las transferencias que se le da a los estados y a los municipios. Ahí, en términos generales, todos pierden, se van a dar 4% menos de recursos a estados y municipios, pero claro, Leo, unos pierden más, unos pierden un poco menos. Los que más pierden son Baja California Sur, la Ciudad de México y Sonora, seguido de Nuevo León y Tabasco. Hay otros estados, como Tamaulipas, que pierden menos, pierden un 1%, pero en términos generales, Leo, todos los 32 estados van a recibir menos recursos en el 2020. ¿Por qué unos pierden más que otros? No me queda claro si... ¿No se define esto por una fórmula que se lleva aplicando durante muchos años? Hay una fórmula, la famosa fórmula del pacto fiscal, pacto que más que otra cosa es un acuerdo fiscal y que de alguna manera, pues literalmente es un acuerdo, no está un poco sobre alfileres. Pues de acuerdo a esa fórmula y de acuerdo a otros recortes que se dieron en otros proyectos y en otras áreas, pues no todos pierden parejo, porque la fórmula también está en función de cuánto aportan y cuánto necesitan. Entonces, la fórmula no significa que todos, no implicaría que todos perdieran el 4%, que es el promedio, sino que unos acaban perdiendo más que otros. Hay otra área, Leo, que me parece bien interesante, el área que gana, porque tú me preguntaste ahorita, ¿quiénes son los ganadores? Los ganadores... Supongo que no te sorprenderá ni a nadie de tu auditorio, los ganadores son los proyectos emblemáticos del presidente. ¿Cuáles son estos proyectos emblemáticos? Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, aunque nos sorprenda también el Tren México-Toluca, que ese es como el tren interminable, y el Corredor Transísmico. Dos Bocas, el presupuesto para Dos Bocas crece 5.6%, el presupuesto para el Tren Maya, Leo, crece 1.303%. Claro, es el momento donde se dedican más recursos, no es por otra cosa. El presupuesto para el aeropuerto de Santa Lucía crece 284% y el presupuesto para el Tren México-Toluca crece 125%. La inversión pública, que ha sido un tema de siempre y que siempre hemos comentado cómo la inversión pública se está haciendo cada vez más chiquita a lo largo de los años, la inversión pública para 2021 se presupuesta un 15.1% de incremento y uno pensaría, bueno, pues este incremento es una muy buena noticia. Sí. Claro, está muy bien. Pero, y aquí viene el pero, lo lamento ser
el aguafiestas, pero eso viene, ese incremento se traduce en el incremento a estos proyectos emblemáticos que te decía. Entonces, la inversión pública crece, pero crece porque se le asignan más recursos a estos proyectos emblemáticos de la administración. El resto de los proyectos de inversión pública, mantenimiento de carreteras, presas, transportes, corriente eléctrica y demás, eso se mantiene prácticamente en curso con los ritmos de crecimiento que llevaba la inversión pública. Pero déjame jugarte al abogado del diablo, porque finalmente las inversiones sí ayudan, sí es parte contracíclica, sí ayudan a estimular la economía. Y veía los datos del crecimiento del Producto Interno Bruto por estados. Tú sabes que ha sido terrible, ¿no? Por este tema del COVID-19. Y solamente hay un estado, Valeria, que crece en la República Mexicana en estos meses. Y ese estado es Tabasco. Y lo que explica que Tabasco esté creciendo es Dos Bocas. Claro, no, yo no, obviamente no estoy en contra de que se dediquen más recursos a inversión pública. Yo lo que quiero es que se dediquen más recursos a inversión pública. Yo lo que cuestiono es el uso de los recursos de en estos proyectos que tienen una dudosa rentabilidad, que en un año tan difícil y en un trimestre tan difícil, porque el dato al que te refieres, Leo, es el del segundo trimestre de este año, donde en efecto todo el país vivió las afectaciones del COVID, el que Tabasco haya crecido, en efecto se debe a los recursos que se le metieron a Dos Bocas. Eso me parece una buena noticia, pero quizás es un outlier, Leo, porque en estos momentos están los recursos asignándose a la construcción de Dos Bocas. La inversión pública no debe ser únicamente los recursos o los rendimientos que te dan en el corto plazo en términos de empleo. Tiene que ser inversión que sí, evidentemente, tenga un objetivo en términos de empleo en el momento que se usa, que se pone en marcha ese proyecto, pero también que te dé un rendimiento futuro, porque si no, acabamos haciendo proyectos como los que en algún momento se hicieron en China de construir carreteras, volar las carreteras y volverlas a construir. Yo creo que hay que tener proyectos de empleo y hay que tener proyectos de inversión pública. Entonces, en ese sentido, sí tenemos un dato de Tabasco, una observación, y como dicen por ahí, una observación no hace tendencia, donde se muestra que Tabasco creció, pero evidentemente, Leo, pues todo el país decreció por COVID y sí, Tabasco subió por los recursos que se le metieron a Dos Bocas. Esto no significa que Tabasco vaya a seguir creciendo y que la inversión en la planta, en la refinería de Dos Bocas, vaya a ser una inversión rentable. Ahora, a mí me gusta mucho que la inversión pública aumente, pero de cualquier manera, con este incremento en los recursos asignados a inversión pública, seguimos con un porcentaje de inversión pública respecto a PIB, usando las estimaciones de PIB de la Secretaría de Hacienda, de alrededor de 1.8%. Sí, no todavía estamos lejísimos de la inversión pública que se requiere. No, sin duda. Déjame ir a un tema que desde luego nos preocupa a todos los mexicanos, y el tema del sector salud. Seguimos en medio de la pandemia, se han acelerado los contagios, casi ya llegamos a los 100,000 fallecimientos en las cifras oficiales, y por lo que veo, pues este no es un presupuesto que le dé más recursos al sector salud. Te lo pregunto. Mira, yo creo que podemos ver lo que se le da al sector salud, vamos a verlo como en tres áreas, un poquito para separar y no hacernos bolas con tantos números. Está el presupuesto del IMSS, el presupuesto del ISSSTE y el presupuesto de la Secretaría de Salud. Al IMSS, en términos generales, se incrementa su presupuesto, Leo, pero ese presupuesto se va a gasto en pensiones, es decir, no a gasto funcional para el gasto, evidentemente, de salud. El gasto que se va a gasto funcional, los recursos que se van al tratamiento de enfermedades, a salud, disminuyen en el IMSS en 1.5%. Entonces, únicamente en IMSS los recursos a salud disminuyen 1.5% y en el ISSSTE disminuyen en 1.8%. Entonces, IMSS, ISSSTE ven una reducción en su presupuesto en atención a salud. ¿Y qué pasa en el sector salud? El presupuesto para la Secretaría de Salud aumenta en 12,000 millones de pesos, es un incremento de 9.1%, y uno puede decir, qué bueno, me da muchísimo gusto, qué bueno que está incrementándose los recursos, pero aquí, Leo, me gusta contrastarlo con el tema de los fideicomisos, y lo contrasto con el tema de los fideicomisos precisamente porque el presidente ha dicho en muchas ocasiones que los recursos de los fideicomisos se iban a ir a atender el sector salud. Nada más hay que pensar el Fondo de Salud para el Bienestar, que estuvo en el jaloneo del final de las discusiones. Este Fondo de Salud para el Bienestar
tiene 33,000 millones de pesos de recursos. Lo que aumenta el presupuesto de la Secretaría de Salud son 12,000 millones. Entonces, la pregunta, Leo, aquí es, ¿dónde quedan los 33,000 millones de pesos que se tomaron del Fondo de Salud para el Bienestar? Y bueno, ya ni siquiera me gustaría tocar el tema de los otros 68,000 millones de pesos de los 109 fideicomisos en total que se apropiaron en el presupuesto. Y en el tema de la vacuna, Leo, porque también es un tema importante, no hay recursos asignados para la vacuna, no hay un recurso específicamente etiquetado para la vacuna y eso pues sin duda llama la atención. Déjame preguntarte por el gran hoyo negro en las finanzas públicas que hay hoy en día y que se llama Petróleos Mexicanos. ¿Cómo quedó el tema ahí, Valeria, en el presupuesto? A Petróleos Mexicanos se le asignan más recursos, se le asigna un 4.1% de más recursos, de mayor presupuesto. O sea, es ganador Pemex. Sí, pero espérame, es ganador, pero ¿a dónde se van esos recursos? Se van al costo financiero de la deuda, se van básicamente para pagar deuda, porque el costo financiero de la deuda crecerá el año que entra en 24.4%. Entonces, sí, se le dan recursos a Pemex, sí, es ganador, entre comillas, porque va a tener 4.1% más de recursos, pero la pregunta interesante es, ¿y a dónde se van estos recursos? Estos recursos se van finalmente a pagar la deuda, a darle servicio a la deuda de Pemex. Entonces, Leo, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Sí, se le asignan más recursos a Pemex, pero estos recursos se van al final del día a pagar la deuda. Me parece que es un tema importante. Y ya que hablo de deuda, déjame me cuelo aquí de una vez. Venga. Se ha dicho en esta administración que no hay más deuda, que no hay más deuda, que no hay más deuda. Yo creo que es una herramienta discursiva. Tú y yo sabemos que siempre hay deuda, que los gobiernos siempre incurren en más deuda y que van financiando deuda con más deuda. Me parece que es una práctica común, una práctica normal. ¿Qué sucede? Bueno, en este caso, del 100% de los recursos en el presupuesto, el 11.6% provienen de deuda y el endeudamiento neto nuevo, lo que se incrementa la deuda, es 20% más que en 2020. Entonces, no pensemos que no hay deuda. A ver, neto, o sea, esto es un tema de flujo, no es la razón. No es la razón de deuda frente al Producto Interno Bruto, sino este es más deuda, o sea, es un tema de que va a entrar más flujo porque se endeudó más el país. Sí, se está contemplando en el presupuesto para el año que entra un 20% más de endeudamiento neto. Esto no tiene que ver, en efecto, con este cociente de deuda PIB que mencionabas, sí. Eso es una cosa, pero sí se están incrementando los recursos que se prevé provengan de deuda para financiar este gasto. Entonces, esto te habla de que, bueno, verdaderamente se prevé una recaudación menor y para cubrir los huecos en la recaudación, pues se tiene que recurrir a la deuda como normalmente sucede, si no es que estás incrementando impuestos o reduciendo el gasto en un monto mayor. Entonces, hay muchos datos interesantes en el presupuesto. Estos son algunos de los que me llaman la atención, ¿no? Pero bueno, en efecto, toda la información está disponible en la página del IMCO, como mencionabas. Pues muchas gracias, Valeria Moy, directora del IMCO. El documento que analiza el presupuesto se puede encontrar en su sitio de internet. Y como siempre, te saludo, querida Valeria. Gracias, querido Leo. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una breve pausa. Voy a regresar con Rosanetti Barrios para que nos explique cuál es la relación entre las hidroeléctricas y las inundaciones pues recientes en los estados de Chiapas, pero sobre todo en Tabasco. Regresamos.